Doctoras, doctores, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente aquí en una nueva reunión sobre ortodoncia, temas específicos de ortodoncia. El día de hoy vamos a continuar con el tema en particular de mordida abierta. Haremos un repaso rápido de lo que comentamos la vez anterior acerca de los factores condicionantes que nosotros debemos de tomar en cuenta con el tema de mordida abierta. Entonces, sabemos nosotros, dentro de estos factores condicionantes, tenemos los factores de desarrollo que comentamos con ustedes, el aspecto de desarmonía vertical esqueletal y las deficiencias de crecimiento alveolar local. También comentamos acerca de malos hábitos como factores condicionantes. En este caso, tenemos como un factor importante de que sea condicionante de mordida abierta, la respiración oral o los respiradores bucales, la deglución infantil y también la succión digital. Estos malos hábitos nosotros los vamos a encontrar frecuentemente dentro de lo que podríamos nosotros estar considerando lo que es la ortodoncia interceptiva. Sin embargo, tenemos en cuenta que la respiración oral también la podemos nosotros encontrar en pacientes ya adultos. Deglución infantil la podemos encontrar en pacientes adultos, pero es importante el estar comentando de que estos malos hábitos como factores condicionantes deben de ser, si es posible, atacados desde más temprana edad, debido a que en pacientes adultos, se complica más el control de este mal hábito. Y la succión digital es poco común que se presente en pacientes adultos. Sin embargo, tenemos nosotros algunos casos específicos de succión digital. Aquí hablar de succión digital debemos nosotros estar considerando no exclusivamente la succión digital del pulgar. Debemos de ver que no nada más puede ser un solo dedo, pueden ser 2 o 3 dedos los que el paciente pueda estar succionando. Y es importante también el hecho del mal hábito de succión labial. Estos 3 hábitos, insistimos, en la respiración oral, es importante que consideremos nosotros el poder encontrar tempranamente estos elementos que nosotros podemos considerar factores importantes, patognomónicos, en donde el paciente, desde el punto de vista clínico, claramente podemos nosotros estar observando que pueda aparecer este tipo de problemática. Los respiradores orales, entonces, debemos sí estar considerando, estar tratando de poder atender desde el punto de vista de interconsulta con otros especialistas para poder erradicar este mal hábito. Y por último, lo que estamos llamando también como factor condicionante puede ser la iatrogenia. Una iatrogenia en donde nosotros, la misma aparatología que podremos estar utilizando, provoque el hecho de que exista estas mordidas abiertas. Es importante entonces recalcar que todos estos factores condicionantes son elementos en donde nosotros debemos de tempranamente estar actuando para así poder evitar que tengamos nosotros manifestaciones de mordidas abiertas, sobre todo ya en personas adultas.
Considerando nosotros la mordida abierta, podemos estar hablando sobre el aspecto epidemiológico de la mordida abierta anterior. Esta prevalencia nosotros encontramos dentro de la casuística que en denticiones mixtas en general podemos nosotros estar pensando que un 5% de todos los niños en denticiones mixtas pueden tener este tipo de afectaciones en las relaciones de los arcos dentales superior e inferior. Pero si nosotros estamos viendo, en adultos también es importante, tenemos un 2.9% que pueda presentarse en adultos. Decíamos también que dentro de lo que sería en niños jóvenes de 8 a 11 años, tenemos un porcentaje de 3.6, de 12 a 17 años, 3.5, y de 18 a 50, 3.3. Es mínimo el porcentaje que disminuye dentro de los 3 grupos de edades que nosotros estamos considerando. Volvemos a insistir. Entre más grande sea el paciente, es más complicado, porque no únicamente erradicar el mal hábito o los factores condicionantes que puedan provocar esta mordida abierta puedan ser eliminados de los pacientes. Otro concepto epidemiológico será que el 1% de mordidas abiertas anteriores presentan mayor de 2 milímetros de discrepancia sobre mordida vertical negativa, o sea, mordida abierta, ¿verdad? Y también desde el punto de vista, entonces, racial, vemos que en la raza negra presentan 5 veces mayor frecuencia, y también podemos estar considerando que en el aspecto racial, la raza también mongoloide presenta también una alta situación de frecuencia de mordidas abiertas. El 17% de toda la población con mordida abierta acude al ortodoncista. De estos 17% que acuden al ortodoncista de mordidas abiertas, dentro el 16% se trata multidisciplinariamente. Decíamos hace un momento que el aspecto multidisciplinario y transdisciplinario debe de ser considerado, porque si estamos nosotros considerando el aspecto de un respirador bucal, sería en lo particular, considero yo que debemos nosotros estar interrelacionados con el otorrino, y de esa manera el otorrinolaringólogo, para que veamos nosotros si en las vías respiratorias altas, medias o bajas tenemos algún problema que puede estar ocasionando este tipo de problema de mordida abierta. Dentro de lo que sería una mordida abierta anterior provocada por un mal hábito de proyección lingual, debemos nosotros estar considerando tener la posibilidad de comentar o remitirlo con los especialistas, en este caso ya sean los terapistas del lenguaje, el psicólogo, o también los odontopediatras, que saben manejar de una manera excelente también este tipo de problemática de mordida abierta. Estos datos, como ustedes están viendo, los tomamos de la doctora Seoane. Ahora bien, dentro de cualquier maloclusión, doctoras, doctores, no sé si estén de acuerdo conmigo, es importante el factor etiológico, que nosotros conozcamos el aspecto etiológico, qué fue lo que provocó esta maloclusión. En particular, el día de hoy, como estamos hablando de mordida abierta,
debemos de ver que los factores etiológicos que provocan mordidas abiertas son multifactoriales. Esto quiere decir que no es exclusivamente un elemento, un factor el que pueda provocar la mordida abierta. Puede ser primero la presencia, vamos a dar un ejemplo, primero la presencia de un mal hábito de succión digital que pueda provocar una mordida abierta que pueda entonces prolongarse por un tiempo indefinido debido a que existe ya ese espacio entre los dientes anteriores, en este caso, o los dientes posteriores, dependiendo de la ubicación de la mordida abierta. Y si nosotros no atendemos tempranamente ese mal hábito de succión digital, entonces se perpetúa con otro tipo de, ya eliminado el mal hábito de succión digital, puede perpetuarse por la presencia de otros malos hábitos, por ejemplo, la succión del labio o la presencia también de una proyección lingual. Por eso mismo debemos estar considerando qué tantos factores y cuál sería el inicio de la atención y la eliminación de este factor etiológico. No es, como sabemos nosotros, no solamente con estar atendiendo el aspecto de la maloclusión, sin atender el aspecto de los factores que provocaron esa maloclusión, vamos a poder resolver todo el tratamiento. Y aún así, debemos nosotros estar evitando que existan recidivas de ese tipo de maloclusión, debido a que nosotros no atacamos el factor etiológico del mismo. Por eso mismo, decíamos, estos factores que podemos nosotros encontrar que desarrollen ese mal hábito, sabemos nosotros los dividimos en genéticos y en ambientales. Nosotros entonces, dentro de lo que estamos analizando desde el punto de vista de revisión, vemos que los factores genéticos los podemos ubicar en este grupo de número de grupos de efectos. Crecimiento y desarrollo, también un factor que puede ser considerado genético son los patrones neuromusculares, la heredabilidad de dimensiones faciales verticales y las características étnicas. Hace un momento que estábamos comentando de una manera general los aspectos de mordidas abiertas desde el punto de vista étnico o raciales. Comentábamos sobre algunas razas que tienen una disposición mayor a presentar esta mordida abierta. Con estas consideraciones también vemos que algunos de los factores ambientales que podemos nosotros estar observando o definitivamente el poder nosotros analizarlos y atacarlos serán la succión digital, el chupón que también algunos le llamamos tranquilizadores, el hábito de lengua, de labios, la obstrucción de vías respiratorias altas, la hipertrofia amigdalina, la hipertrofia adenoidea, las alergias y desviaciones del tabique. Cada una de ellas el día de hoy vamos a estarlas comentando y de esta manera tener la posibilidad de poder atacar tempranamente el aspecto etiológico. Ahora bien, si estamos hablando sobre los conceptos genéticos de desarrollo y crecimiento, consideramos nosotros que los patrones de crecimiento facial dependen de la dirección de crecimiento condilar.
Estamos de acuerdo, estarán, no sé si estén ustedes, más bien, permítanme, no sé si ustedes de acuerdo conmigo, que estos factores de crecimiento no pueden ser también señalados uno específicamente. Sabemos nosotros que existe también una combinación de elementos que provocan crecimientos específicos y también factores de crecimiento dentro del mismo situación. En este caso, si hablamos de procesos de huesos, vemos nosotros esas posibilidades intrínsecas y extrínsecas de crecimiento y de desplazamiento de esas estructuras óseas. Por eso mismo, en este caso, vemos nosotros que estos patrones de crecimiento faciales, una de las causas son de las direcciones de crecimiento condilar. Quiere decir que dependiendo de la dirección de crecimiento condilar, nosotros vamos a obtener una respuesta a lo que se presenta desde el punto de vista mandibular. Y tenemos básicamente tres direcciones de crecimiento condilar. Tenemos primeramente una dirección de crecimiento condilar vertical, en donde su fulcrum o su centro de referencia, de donde se encuentran las fuerzas más importantes desarrollándose, se va a encontrar en lo que sería la relación de la guía anterior, en la relación de nuestros incisivos. Esas relaciones, teniendo nosotros el fulcrum de ese crecimiento en esa posición, va a provocar que nuestro cóndilo tenga una dirección de crecimiento vertical. Si nosotros tenemos esa condición de dirección de crecimiento vertical como resultado a lo que tengamos nosotros la dirección de crecimiento en general de nuestra mandíbula, será un crecimiento neutral, y ese crecimiento neutral nos está dando como característica específica, ya desde el punto de vista facial, hacia un crecimiento hacia abajo y hacia adelante, que la mayoría de nosotros presentamos. El otro aspecto que debemos de estar considerando será cuando nuestro crecimiento de nuestro cóndilo va hacia arriba y hacia adelante. Esta dirección de crecimiento hacia arriba y hacia adelante nos está dando la oportunidad de presentar ese fulcrum de crecimiento, el fulcrum donde nosotros tenemos esa dirección de crecimiento en el centro, a nivel de la zona de premolares o a nivel en dentición permanente y en dentición mixta a nivel de los molares temporales. Esta dirección de crecimiento, cuando tenemos un crecimiento condilar hacia adelante y hacia arriba, entonces nos va a dar como representación en la dirección de crecimiento general hacia un crecimiento horizontal o de cara corta en nuestros pacientes y en especial euriprosopos. Y por último, cuando nosotros tenemos el fulcrum de la rotación ya en segmentos posteriores, a nivel de molares permanentes, entre primeros y segundos molares permanentes, nuestro crecimiento condilar va a ir dirigido hacia arriba y hacia atrás. Este crecimiento es el que nosotros debemos estar considerando principal como efecto en donde la dirección en general del crecimiento facial va a ser hacia abajo y hacia atrás. O sea, las caras largas, las divergentes y que nosotros debemos sí de considerar para poder conocer si el factor condilar
puede ser uno de los factores importantes etiológicos que nosotros podamos estar representando como mordida abierta de las relaciones dentarias superiores e inferiores. Y como veremos en unos momentos más, si es posible, el hecho de las divisiones o la clasificación que nosotros tenemos dentro de lo que es la mordida abierta. Otro concepto interesante e importante y que nosotros debemos de conocer será que las diferencias en el desarrollo de la altura facial anterior y la altura facial posterior sean que nuestra dimensión de la altura facial posterior, que como nosotros sabemos, lo podemos ubicar desde lo que es centro de silla a lo que es gonion, en pacientes con crecimientos verticales, nosotros los vamos a encontrar un desarrollo más disminuido y la altura facial anterior aumentada. Esto nos va a dar como orientación, insistimos, un crecimiento que es vertical y que puede ser una de las causas por las cuales esa rotación mandibular a favor de las manecillas del reloj sea otro de los factores que nosotros podemos tener como elementos que consideramos desde el punto de vista esqueletal formativos de una mordida abierta esqueletal. Las variaciones que se manifiestan como cambios de crecimiento rotacional y de la posición mandibular también son o debemos nosotros de considerar en este caso. Cuando nosotros tenemos una mordida abierta esqueletal, en particular el ángulo goniaco debe ser considerado. Y aparte del ángulo goniaco, nosotros debemos de considerar lo que es la longitud de la rama ascendente y también lo que es la dirección de crecimiento que se está presentando en el cuerpo mandibular. Para esto es interesante que nosotros podamos determinar cuál de los dos. El doctor Yarabak dividió a lo que es el ángulo goniaco en dos, con esta línea que va de lo que es el ángulo goniaco a lo que es el punto nasion. Este plano, el doctor Yarabak lo desarrolla para que así nosotros podamos observar las posiciones en el espacio que guarda individualmente lo que es la rama ascendente y el cuerpo mandibular. Es importante entonces que estemos considerando que cuando yo tengo un ángulo goniaco abierto, para nosotros es importante saber si el ángulo goniaco superior o el ángulo goniaco inferior están afectados, o los dos están afectados, o ninguno está afectado. En particular, nosotros debemos estar considerando que cuando yo tengo un ángulo goniaco superior disminuido y está en crecimiento nuestro pacientito, vamos a tener la oportunidad de que esa inclinación de la rama ascendente pueda estar provocando un desplazamiento anterior de todo lo que sería nuestra mandíbula. Y si ese ángulo goniaco superior está abierto y además tengo yo un ángulo goniaco inferior abierto, nos va a dar entonces definitivamente una dirección de crecimiento vertical a favor de las manecillas del reloj y que podemos nosotros estar considerando como factores importantes de producción de mordidas abiertas y en este tipo en particular de mordida abierta esqueletal. Y si si nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes que el ángulo goniaco inferior
presenta más de 85 grados, estamos ante un paciente con un desplazamiento del cuerpo mandibular hacia abajo y hacia atrás, en donde la mordida abierta que se presenta esqueletal solamente puede ser considerada en su tratamiento junto con lo que sería cirugía ortognática. Entonces, si el crecimiento también, hablando del mismo tema de crecimiento y desarrollo, dice, si el crecimiento de las suturas maxilares y de los procesos alveolares, maxilar y mandibular exceden el crecimiento condilar vertical, se produce rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás. Y aquí debemos nosotros estar considerando que estas suturas del maxilar que van a unir el maxilar superior a todo lo que es el complejo craneal, debemos de considerar primeramente esas 4 suturas maxilares. Será la frontomaxilar, cigomático maxilar, cigomático temporal y pterigopalatina. Esas 4 suturas se dicen que son paralelas y oblicuas entre sí. Esto nos va a dar como representación en la dirección de crecimiento del complejo maxilar una dirección hacia abajo y hacia adelante. Si nosotros vemos que esas suturas dentro de su crecimiento normal, estamos analizando que van hacia abajo y hacia adelante del maxilar superior. Si además de esas 4 suturas estamos viendo que los procesos alveolares, que nuestros procesos alveolares, tanto superior como inferior, también exceden juntos el crecimiento condilar, que decíamos hace un momento específicamente la dirección de crecimiento, pero en este caso el crecimiento en general condilar, entonces podemos nosotros estar también considerando que esos 6 factores, decíamos, las 4 suturas y tanto el proceso alveolar superior como el inferior, van a provocar que exista una rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás, que puede ser otro de los factores que estén alterando y como efecto provocar una mordida abierta anterior, ya sea exclusivamente en la zona incisiva o también incluyendo en algunas ocasiones hasta las zonas premolares o posiblemente segmentos más posteriores. Continuando entonces con los factores genéticos, el patrón neuromuscular para nosotros es importantísimo. Si hace un momento estábamos hablando de los conceptos esqueletales específicos que podremos nosotros estar observando en manifestaciones clínicas de mordidas abiertas, también este otro factor genético, como es el patrón neuromuscular, es para nosotros de igual importancia, pues con esto podemos nosotros estar conociendo, primeramente, si estos factores neuromusculares puedan afectar al impacto de crecimiento de las estructuras óseas o también estar alterando las posiciones maxilomandibulares desde el punto de vista vertical. Tenemos nosotros este concepto. Los volúmenes de los músculos massetero y pterigoideo medial se han correlacionado positivamente con la altura facial posterior y la altura de la rama. Esto quiere decir que si yo tengo una posición normal de nuestras estructuras, también yo voy a tener una estructura de lo que es la altura facial posterior y la altura de la rama dentro de los parámetros que me están
dirigiendo este tipo de estructuras musculares. Y negativamente con los ángulos goniaco y del plano mandibular. También quiere decir en donde si yo tengo un ángulo goniaco amplio, quiere decir que mis músculos, tanto el pterygoideo medial como el macetero, van a ser delgados. Y si yo tengo un ángulo goniaco cerrado, quiere decir que voy a tener este tipo de músculos más amplios que van a hacer la correspondencia a una manifestación de la presencia de caras cortas. También con esta situación vemos en donde se está considerando que el ángulo goniaco va a ser una correlación negativa porque al tener nosotros inserciones musculares de nuestro macetero con nuestros pterygoideos mediales, como van a ser más amplios, vamos a tener un ángulo goniaco cerrado que en consecuencia misma nos va a hacer una dirección de crecimiento mandibular horizontal y obtendremos nosotros entonces una protrusión de nuestra mandíbula. Y el plano mandibular también vamos a tener que se va a cerrar. Y de caso contrario, en mordidas abiertas, esta consideración negativa va a ser que si el ángulo goniaco, estamos considerando aquí, el ángulo goniaco se abre, quiero decir que nuestros músculos que estamos comentando, que son el macetero, nuevamente insistiendo, el macetero y el pterygoideo medial, van a ser más estrechos, más pequeños, y el ángulo goniaco va a ser mucho más abierto, más grande. Por eso es una correlación negativa. Y decíamos también que el plano mandibular tendrá las mismas consideraciones. Si yo tengo un plano mandibular amplio, quiere decir que nuestros músculos maceteros y pterygoideos mediales son menores. Cuando esta cadena vertical posterior muscular es más pequeña y se encuentra curvada, los músculos son menos potentes. Esto es lo que va a considerarse que tengamos nosotros una diferencia entre las fuerzas que provocan el abatimiento y las fuerzas que provocan el cierre mandibular. Estos dos músculos, decíamos, el pterygoideo medial y el macetero, al tenerlos más delgados, entonces vamos a tener nosotros un ángulo goniaco más abierto y esto va a provocar que tengamos un efecto de dirección de crecimiento hacia abajo y hacia atrás mandibular y que provoque entonces el efecto de una mordida abierta esqueletal. El músculo macetero también, estamos leyendo, se encuentra posterior a los dientes bucales. O sea, su inserción va a ser más oblicua y va a ser más posterior, va a ser más estrecho el músculo. Esto va a provocar entonces que tengamos nosotros un patrón de cierre más oblicuo y de eso permita entonces una dirección hacia abajo y hacia atrás de nuestra mandíbula. Esto entonces va a hacer que nuestros molares y el componente mesial de fuerzas entre los planos palatil y mandibular. Es decir, que yo voy a tener más oblicua esta inserción del macetero, va a ser, en lugar de ser más vertical, va a ser más oblicua, más estrecha la inserción, lo que va a provocar entonces que los músculos suprayoideos tengan más actividad en el patrón de apertura que en el patrón de cierre que tendría, en este caso, los macetero y pterygoideo medial, y esto provoca entonces el que exista un giro de nuestra mandíbula hacia abajo y hacia atrás, y también que modifique las estructuras. Voy a regresar una que también
un signo que tenemos nosotros también patognomónico clásico es de que yo tenga una curvatura antegonial o el ángulo antegonial mucho más abierto. Este ángulo antegonial se presenta anterior a lo que sería el ángulo goniaco, y esta entonces curvatura va a ser el producto de que nuestros músculos massetero y pterygoideo medial van a ser más estrechos, y entonces los músculos que son abatidores, los suprayoideos mandibulares, provoquen una dirección hacia abajo y hacia atrás, y se forme esta característica del borde inferior mandibular. Junto con esto, entonces, va a provocar que exista, entonces, una dirección del componente de fuerza anterior y se dirijan nuestras estructuras dentarias hacia adelante, trayendo entonces las características de inclinación también de nuestros dientes. Eso favorece el posicionamiento, como decíamos, el posicionamiento más distal de nuestra mandíbula, y además crecimiento vertical por las diferencias de fuerzas que se están provocando entre los abatidores y los músculos que van a provocar el cierre mandibular, y esto nos dé un crecimiento vertical hiperdivergente de nuestras relaciones. Otros aspectos importantes serán la relación que guardan los padres, el concepto genético, los padres que van a tener como relación en su herencia hacia los hijos. Estamos aquí leyendo que cuando nosotros tenemos padres que tengan, tanto la mamá como el papá, tengan características de caras largas, es más común que hereden ellos dos a los hijos esas características de cara larga a los padres que tienen los dos, mamá y papá, que sean de cara corta, eudiprosopos, y es más común la herencia de caras verticales al tener los dos papás de esas características. Y como comentamos hace un momento también, vemos nosotros que desde el punto de vista racial, el aspecto étnico es importante. Vemos nosotros que entre lo que decíamos, la raza negra y la raza mongoloide, vamos a tener características de hiperdivergencia o cara larga o vertical de nuestros pacientes. Por eso mismo queremos nosotros volver a insistir la importancia que tiene el que nosotros conozcamos el factor etiológico que va a dar origen a las mordidas abiertas. Podemos nosotros estar considerando que la mordida abierta es un tratamiento en donde al ser multifactorial los factores etiológicos se complican el mismo tratamiento, y además las relaciones que vamos nosotros a encontrar dentro de las respectivas áreas dentoalveolares, tanto superiores como inferiores. Con el día de hoy estaremos terminando la plática, la charla con ustedes. La próxima ocasión comentaremos también ahora acerca de los aspectos etiológicos ambientales, en donde veremos la importancia que tiene también determinar estos factores para que tengamos nosotros un mayor promedio de éxito en la atención y evitar recidivas, sobre todo en nuestros tratamientos de mordidas abiertas.
como siempre, yo les agradezco a ustedes, doctoras, doctores, el hecho de que nos acompañen en este tipo de presencia a distancia de las presentaciones. En este caso en particular, como ustedes ya me conocen, durante años hemos estado trabajando en esa manera. Me gusta a mí, no nada más, estar comentando con ustedes los aspectos clínicos, sino también los aspectos clínicos son importantes, pero también para mí es básico el aspecto de diagnóstico y sobre todo el factor etiológico. Si nosotros no atendemos los factores etiológicos y solamente las representaciones dentro de las arcadas dentarias de las maloclusiones, estaremos nosotros muy propensos a que nuestros pacientes tengan recidivas. Nuevamente insisto, agradezco a todos ustedes, agradezco al ingeniero Eliu y también a nuestros patrocinadores, la casa comercial que es Akin Page. Hasta la próxima y muchas gracias.